Vamos a dar inicio al webinario. Buenas noches a todos. Bienvenidos al webinario de hoy sobre el trauma, el manejo del trauma prehospitalario. Hoy es un honor para mí presentarles a nuestro destacado ponente, el doctor Horacio Locatelli, quien es médico cirujano, con una larga experiencia en lo que es la medicina de emergencia y manejo del trauma. El doctor fue jefe durante muchos años de la División de Guardias y Emergencia del Hospital José María Cuyen, de acá de la provincia de Santa Fe. Además, profesor de emergentología en la Facultad de Medicina de Santa Fe. También coordinador del centro de simulación que hay en la Facultad de Medicina, instructor ATLS, instructor y diplomado en simulación clínica, seguridad y calidad del paciente. Actualmente forma parte del Comité de Educación Médica del colegio. Y bueno, hoy tenemos el honor de que nos pueda compartir su conocimiento y su experiencia en el manejo de situaciones críticas en lo que es toda la parte prehospitalaria. Así que bueno, bienvenido doctor y muchas gracias. Bienvenido. Bueno, muchas gracias Daniela por la presentación. Sé que somos compañeros en el comité, por eso tantos halagos que me ha hecho. Pero bueno, el tema de hoy es un tema quizás un poco llamador, como se lo dice o se lo llama vulgarmente. Quizás a todo lo que hemos hecho, lo que estamos haciendo, medicina de emergencia y fundamentalmente trauma, nos gusta más lo más técnico, lo más pragmático y demás. Pero acá tenemos que hablar de otras cosas, porque son temas que se están dando y se van a dar y hacen, en definitiva, al desarrollo de una correcta técnica como resultado. Por eso el título de la charla de hoy es todo técnica en trauma prehospitalario. Seguro que si yo le preguntara a todos si tuviéramos la posibilidad de dialogar en este momento, todos me dirían que no. Y todos darían distintas razones, desde la carencia de material, desde el equipamiento que se tiene, desde cómo se trabaja, etc. Bueno, yo también coincido con todos ustedes en decirle que no, pero acá lo tenemos que decir que no desde otro punto de vista, de que somos seres humanos y por ende, como seres humanos, somos, intervienen en nosotros otros factores. Y esos factores son los que vamos a tratar de conversar el día de hoy o de charlar el día de hoy. Y como mecánica, lamentablemente, vamos a hacer preguntas para el final. O sea, traten de ver todo lo que son las preguntas hacia el final. ¿Sí? Bien. La próxima, ¿cómo seguimos, Darío, acá? Perdón, doctor, lo interrumpo un segundito. Lo que pueden hacer para no olvidarse de las dudas o inquietudes que tengan mientras se va dando la charla, pueden escribir su consulta en el chat, pero la vamos a leer y a responder finalizada la presentación. Los objetivos de la presentación fundamentalmente es identificar a los actores primarios en la escena prehospitalaria, analizar los problemas no técnicos que pueden ocurrir y que ocurren habitualmente en el equipo de salud. Y cuando hablo de equipo de salud, empecemos a hablar desde lo prehospitalario a lo intrahospitalario, ¿sí? Brindar algún tipo de solución al respecto, ¿no es cierto? Sobre todo utilizando nuevos trabajos que han hecho que esto pueda mejorar en algunos países, ¿no es cierto? Bueno, y vamos a nombrar algunos pasos de la atención prehospitalaria del traumatizado, de los cuales uno quisiera hacer un poquito de hincapié. Eso sí, ya es más jugoso y es más a lo que a nosotros nos gusta, si se quiere. Bien, acuérdense que el principal, o los principales actores, ¿no es cierto? Y el principal
actor fundamentalmente es la víctima o las víctimas, lo que sean. Y habitualmente suelen presentarse desde primeros respondedores, la comunidad, ¿no es cierto?, fuerzas de seguridad, bomberos, y después entra todo lo que es el equipo de sanidad. Todo esto ustedes lo saben perfectamente bien, algunos están muy bien formados, ¿no es cierto?, pero tenemos que hacer permanentemente docencia de todo este tipo de cosas, porque es la manera que a nosotros nos va a brindar un mejor resultado, ¿cierto? No nos debemos olvidar, ¿no es cierto?, que acá se habla, en las nuevas ediciones de los libros de trauma, se habla de principio y de preferencia. Principio es todo lo que sabemos, lo fisiológico, lo científicamente comprobado, lo que la medicina basada en la evidencia también ha confirmado. Ese es el principio, que hace bien al paciente y que lo mejora al paciente. Y la preferencia es lo que nosotros podemos llegar a realizar para conservar esos principios que tiene el paciente, ¿sí? No nos olvidemos, ¿no es cierto?, que tenemos que fundamentalmente manejarnos en tres áreas. En el área cognitiva, que en la medicina de emergencia y en el trauma, tanto pre como intrahospitalario, es la X, lo cognitivo, las habilidades técnicas o psicomotoras, ¿no es cierto?, y las habilidades no técnicas o afectivas. Nosotros enfocamos mucho, a veces, su atención en todo lo que significa lo cognitivo, ¿no es cierto?, y en habilidades técnicas o psicomotoras, queriendo hacer lo mejor posible todas este tipo de cosas, pero descuidamos a veces lo que son las habilidades no técnicas, ¿no es cierto?, que a veces influyen, ¿no es cierto?, en realizar una correcta técnica. O sea, que si yo puedo hacer un camino desde lo cognitivo hacia habilidades no técnicas, también puedo hacer un camino inverso. Y eso lo tengo que tener bien en claro. ¿Sonaba muy ahora? El equipo de trauma, tanto en lo prehospitalario, ¿no es cierto?, atención a las víctimas, seguridad, comunicación, todo eso ustedes lo saben perfectamente bien. El equipo de atención, y luego viene el equipo intrahospitalario, que a veces somos los mismos actores, los que estamos en un lado y en el otro, ¿no es cierto? Pero hay un actor que es fundamental y que es el último, la capacitación continua, cosa de que podamos hablar los mismos idiomas, manejar los mismos elementos, saber por qué hacemos una cosa o saber por qué hicimos otra cosa. Y eso se tiene que dar en esa capacitación continua que tienen que hacer los equipos. Pero existen problemas y soy totalmente, estoy de acuerdo con todo eso, que esos problemas habitualmente son problemas no técnicos. Nosotros hoy tenemos que estar hablando de un prehospitalario, de un intrahospitalario, con un reloj tirano en el medio, cronómetro, como en este caso, si se quiere, ¿no es cierto? Ya después vamos a hablar de los nuevos conceptos de hora de oro, etcétera, etcétera. Pero sí, cuanto mejor sea la atención prehospitalaria y el destino adecuado de ese paciente, el pronóstico del mismo va a ser mejor y vamos a estar todos muy contentos al respecto, ¿no es cierto? Entonces, todo esto lo saben perfectamente bien. La preparación, la evaluación prepaciente, cinemática del trauma, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso ustedes lo saben perfectamente bien, lo han visto, lo han revisto, y esto es parte técnica, esto es parte técnica. Pero fíjense que dentro de ciertas técnicas, la evolución de la medicina y fundamentalmente de la medicina de emergencia, ¿no es cierto?, ha ido modificando ciertas cosas. Por ejemplo, nosotros tenemos que tener modelos mentales, que esos modelos mentales, algunos hay que cambiarlos, hay que cambiar. Por ejemplo, vamos al caso de
del procedimiento cognitivo. Nuestro modelo mental era el A, B, C, D, E. Y hoy se agregó la X adelante. Eso es un modelo mental que hay que cambiarlo. ¿Por qué hay que cambiarlo? Porque cuando nosotros lleguemos al lugar de la escena y veamos un charco de sangre, ya tenemos que darle importancia a la X, porque esa persona puede tener una hemorragia exsanguinante, o veamos toda su ropa llena de sangre, yo ya tengo que calcular medianamente que esa persona tiene una hemorragia exsanguinante. Entonces esos modelos mentales de ir a la A cuando estoy viendo que el vaso está chicoteando permanentemente, hay que cambiar. Hay situaciones que tiene el paciente y que nosotros debemos anticiparnos. Por ejemplo, un paciente que está perfectamente despierto y nosotros lo vemos, que estaba bien cuando lo estábamos haciendo toda la evaluación inicial y luego comienza a tener alguna ligera somnolencia o vómito o lo que sea, ese paciente, ¿no es cierto? Yo me tengo que anticipar a la situación que va a estar ese paciente. Luego, hablamos de comunicación, ni hablar de comunicación. Todos sabemos que la comunicación, a pesar de ser la era de la comunicación, es el peor quizás de las propiedades que tengamos el ser humano. No nos comunicamos con el otro, ni con nosotros mismos, ni con los de nuestro equipo, y menos con el externo, ¿no es cierto? Bien, no nos facilitamos, ¿no es cierto? No coordinamos, no tenemos liderazgo, ¿no es cierto? Reconocer y manejar ciertas limitaciones, eso lo tenemos que saber muy bien. En nuestro aprendizaje todos vamos ascendiendo, de alguna manera. ¿Sí? Este era el último, cuando yo me recibí, allá en el año 75, era un inconsciente y un incompetente. Yo creía que sabía todo, pero no sabía nada. ¿No es cierto? Es parte de la pirámide del aprendizaje. Acá en la residencia era un poco más consciente, pero seguíamos siendo incompetentes en ese momento, ¿sí? Y llegamos a un lugar donde teóricamente éramos más conscientes y más competentes, ¿sí? Siempre con signo de interrogación, porque nunca dejaremos de aprender lo último o lo necesario, ¿sí? Pero eso es importante que lo tengamos en cuenta. Nunca terminamos de aprender. Nosotros creemos que vamos a cualquier servicio de emergencia y lo sabemos todo. Y no es así. Y ese es uno de los principales errores que tenemos. Fíjense lo que sucede, ¿no es cierto? Por ejemplo, en los servicios de emergencia. Si acá nosotros nos fijáramos en estos equipos, entrenan mucho y trabajan mucho. Estos entrenan y se actualizan para trabajar. Ustedes me dirán, sí, ellos lo hacen, sí, permanentemente. Ellos cobran mucha plata, ¿no es cierto? Pero para llegar ahí tuvieron que hacer muchas cosas, ¿sí? Estos cobran su dinero, ¿no es cierto? Pero también si ellos erran, son parte de las víctimas, ¿no es cierto? Pasan a engrosar el número de las víctimas. Y a veces nosotros trabajamos mucho, pero dentro de ese trabajo físico, trabajo intelectual y demás, entrenamos, actualizamos, practicamos, estamos en condiciones de estar en los desafíos que se nos vienen. Y eso es lo que nos pasa habitualmente. Nosotros utilizamos los servicios de emergencia a veces como un medio de vida. Entro y que pase el tiempo rápido, o estoy en un ambiente donde el aprendizaje no es guiado, no estamos en un trabajo en equipo, tenemos excesos de guardia, salimos de una guardia, tenemos que ir al consultorio, salimos de la otra, vamos a otro lado, y así sucesivamente. Estamos cansados de ver por televisión policías mismos que terminan de hacer su trabajo de policía con todo lo que conlleva, inclusive llevando un arma encima, y terminan siendo delivery, etc. Todos hemos pasado esas circunstancias y las pasamos, ¿sí? Pero eso a veces nos hace responder distinto al estrés. Y ese estrés a veces nos juega una mala pasada
porque nos va a aumentar la frecuencia cardíaca. Son todos factores que entran a jugar en los operadores, y no solo en el único operador como puede ser el médico, sino en todo el equipo de salud, de un lado y del otro, del prehospitalario y del intrahospitalario. Siempre hay algo que pensar, que es lo siguiente: nosotros podemos tener actitud y aptitud. La actitud es el conocimiento que yo puedo tener, y la aptitud es hacia dónde yo voy a dirigir ese conocimiento. Entonces, es fundamental que tengamos esa actitud, ¿sí? Toda esa situación de estrés nos lleva a cometer lo que se habla de error en medicina. Los errores en medicina han sido estudiados sobre todo en el último tiempo con el advenimiento de nuevas técnicas pedagógicas. Se han basado en las causas del error, por ejemplo, como asumir que el otro lo hizo, trabajo y comunicación dentro del equipo erróneo, error en la ejecución de los procedimientos. Pero la diferencia entre el recurso humano y el factor humano, como se dijo anteriormente, es el recurso humano es el humano que no hizo quizás o hizo mal cierta cosa, nada más. Pero el factor humano empieza a ver todo el entorno que tiene este paciente. ¿Y por qué lo traigo a colación? Porque tiene como propuesta la solución, quizás, no digo la solución, sino una probable salida o una puerta de salida a la cual va a haber que trabajarla, que es para evitar que el paciente termine pasando, aumente su mortalidad, si se quiere, ¿sí? Dentro de las capacidades del recurso humano está la aptitud y la autocrítica. Eso siempre está dicho, y lo que menos hacemos quizás es autocrítica. Y eso es fundamental que lo tengamos presente. Cada acto médico, cada acto de salud, cada acto del equipo de salud debe ser analizado por los mismos actores con alguien más, siempre con alguien más. Probables soluciones. Y yo no quiero con esto ser una persona que diga, bueno, tengo la solución, nada, al contrario, es una probable solución. Acuérdense, el estrés del operador, todo lo que pasaba, visión en túnel, sudoración excesiva, aumenta la frecuencia cardíaca, no nos obliga a pensar adecuadamente, no miramos alrededor, etc. Entonces, las probables soluciones fue analizado, ¿no es cierto?, por un trabajo hecho en Inglaterra, Canadá y Estados Unidos, pero podamos tener el coraje de estar solos y la valentía de arriesgarnos a estar juntos. Esa sería la gran pregunta que nosotros tenemos que hacer, ¿sí? Y este es el trabajo que yo les comentaba recién, donde hablan del punto cero, la supervivencia del punto cero. Un accionar multidisciplinario con esas siglas, siempre a ellos les gusta poner muchas siglas, el setup, ¿no es cierto?, de una reanimación efectiva. Resucitación, desde el punto de vista para mí religioso, lo es uno solo el que lo puede llegar a realizar, y nosotros podemos reanimar al paciente adecuadamente. Fíjense que son trabajos de Australia, ¿no es cierto?, de Canadá, del Reino Unido y obviamente de Estados Unidos. Ellos nunca se pierden nada. Pero es muy bueno el trabajo. Y este trabajo se basó casualmente en la simulación. ¿Y en qué parte de la simulación? En la simulación no se podía simular adecuadamente el ambiente. Siempre el que hacía las simulaciones estaba dentro de un ambiente muy contenido. Y tal es así que la simulación busca proteger mucho a los que están haciendo el ejercicio de simulación. Es totalmente distinto a lo que sucede en la parte prehospitalaria e intrahospitalaria, en esas trincheras, ¿no es cierto?, que uno conoce y que suelen ser a veces conflictivas en cuanto a los factores humanos y a las relaciones humanas en sí. Esta evaluación punto cero analiza el operador, el ambiente y el equipo.
Desde el punto de vista de la evaluación primaria, es excelente porque a nosotros la evaluación primaria nos permite identificar, priorizar y temporizar las amenazas de vida. Ese X, A, B, C, D, que lo hemos aprendido por suerte desde el vamos y en el cual tenemos, quizás sea la única gran coincidencia que tenemos del prehospitalario y del intrahospitalario, ¿sí? Pero después algunos procedimientos están en discusión. Pero bueno, y esta es la evaluación punto cero. Y esa evaluación punto cero en los equipos prehospitalarios habitualmente no existe. No existe porque es difícil que se junten, se llega tarde a la toma del servicio de emergencia, se viene de otro lugar, están con muchos líos. Entonces, esa evaluación punto cero sería la evaluación preprimaria. Inclusive es la evaluación que va antes de la preparación. ¿Se acuerda cuando habíamos puesto la evaluación primaria? Preparación, evaluación primaria propiamente dicho, la escena, etcétera, etcétera, etcétera. La evaluación primaria, bueno, iría previo a la preparación. Esto es prepararse antes de preparar el material, o sea, preparar el equipo. Y en esa preparación del equipo, ¿no es cierto?, nosotros evaluamos este tipo de cosas. Fíjense que ellos llaman el famoso setup, que le dicen uno mismo cómo estoy con los procedimientos, sé sé lo cognitivo, lo que me puede llegar a suceder o qué puedo llegar a tener, lo físico, desde el punto de vista del estado físico del operador, de uno mismo, cómo está el equipo, identificar al líder de ese equipo, cómo está ese equipo, cómo están todos los integrantes de ese equipo. Si no se han peleado con la mujer, si la mujer no lo echó de la casa, si el nene lloró a la noche, no lloró a la noche, todas las cosas que pueden ustedes trabajar en relaciones humanas, si se quiere. El ambiente, los peligros, el espacio, el ruido, ¿no es cierto?, el control de multitudes, etcétera, todo ese tipo de cosas, ¿lo tenemos nosotros hablado con los que van a subir en el vehículo de emergencia con nosotros? ¿O no lo tenemos hablado? O simplemente somos tres que vamos pensando, o dos que vamos pensando qué es lo que va a ocurrir dentro de un rato, o mañana, o cuando volvamos, o si cobramos sin aumento, con lo que sea. La palabra concentración tiene que ser una palabra mágica en todos nosotros, más que mágica, real en todos nosotros, ¿sí? Y una vez que comenzamos la reanimación, con el X, A, B, C, D, de acuerdo a cada letra que tengamos, tenemos que ir actualizando, ¿no es cierto?, y todos compartir el mismo modelo mental. ¿Está sangrando o no está sangrando? ¿Es importante que yo descubra un lugar de sangrado o no? ¿Cierto? Hoy el sangrado tiene un lugar sumamente prioritario en el paciente, el visible como el no visible. O sea, la detección de eso quizás es el que implica la cuantificación y la calificación de la hora de oro. Y aquellas que son las prioridades, ¿cierto? Todos tenemos el mismo objetivo del paciente, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los objetivos a seguir? Controlar la hemorragia, la vía aérea, la ventilación, diagnóstico de hemorragias ocultas, ¿no es cierto? Y punto. O sea, ese sería el objetivo con que nosotros tendríamos que ir avanzando en ese tipo de paciente o en esta evaluación punto cero. Pero lo tenemos que tener charlado. Esto es en lo previo, ¿no es cierto? Esto es previo a la situación. Por eso hablábamos de prepararse. Hoy el equipo de salud necesita una preparación, un mapa mental que es de patologías que deben tener prioridad y cómo es la distribución de tareas ante esas patologías. Yo puedo ser más hábil para una cosa y el otro más hábil para otra, y saberlo, todo eso lo tenemos que conocer dentro de nuestro equipo y saber cuáles son los procedimientos que podemos llegar a realizar en el lugar, ya sea en el prehospitalario como en el intrahospitalario, para salvar vidas, y si lo sé realizar, o sea, es la etapa procedimental,
Estamos en lo cognitivo y lo procedimental. Amén, pero a esto lo tenemos que integrar con lo afectivo y demás dentro del equipo. Y esto es sumamente importante que lo tengamos en cuenta. El famoso estrés del operador, ustedes ya habrán visto en un montón de lugares cómo se trata de solucionar, o de los operadores, ¿no es cierto? Respirando profundo, hablarse a sí mismo, hacer un planteo, un replanteo mental, un ensayo mental de los pasos a seguir. ¿Qué pasos a seguir si yo veo un paciente sangrando? ¿Qué pasos voy a seguir si veo muchas víctimas? Y charlarlo con el resto de mi equipo, para que todos tengamos la misma sintonía, si se quiere. ¿Cuáles van a ser las palabras de trabajo? Si veo el vaso sanguíneo, no lo veo, controlé la hemorragia, no la controlé. Esas son las palabras de trabajo fundamentalmente que nosotros tenemos que ir haciendo eco en el resto de nuestro equipo. Y dentro de lo no técnico, fíjense que nosotros tenemos un tema que es la comunicación entre lo intrahospitalario y lo prehospitalario. Toda esta charla nace por la gran discusión que hay con respecto a la restricción del movimiento espinal, la no restricción del movimiento espinal, etcétera, etcétera. Pero yo lo que les voy a ir diciendo es que, y salió porque en el prehospitalario hacen una cosa, en el intrahospitalario lo quieren de otra, y así sucesivamente. Paso un chivo, el 10 de marzo va a haber una charla pura y exclusivamente, va a haber un webinario pura y exclusivamente de restricción del movimiento espinal, dada por un técnico que es el señor Luciano Gandini, ¿no es cierto?, que es uno de los redactores del famoso consenso argentino que se hizo en el año 2021 sobre la restricción del movimiento espinal. En ese consenso, avalado por la Academia Nacional de Medicina, ¿no es cierto?, intervinieron todas las asociaciones científicas que tienen que ver con la emergencia y el trauma fundamentalmente. Y uno de los redactores es el que vamos a tener ese 10 de marzo en el webinario acá en el Colegio Médico. Las comunicaciones se construyen. No puede ser que nosotros no podamos comunicarnos con el otro. Todos tenemos que ir para el mismo lado, porque el paciente exige que todos vayamos para el mismo lado. Si nosotros no tenemos una adecuada comunicación, un adecuado procedimiento y demás, es algo que no sirve. Y en este anterior, que yo lo que les decía, tanto la asistencia, la investigación y las docencias es las funciones básicas del hospital y de la medicina prehospitalaria. O sea, uno es intrainstitucional y el otro es extrainstitucional, pero son las funciones básicas. El servicio hace la asistencia, investiga lo que hace con los protocolos que trabaja, y eso se transmite a la docencia, y entre los comités de docencia se tienen que poner de acuerdo. Son mandos medios, no es el ministro ni nada. No, mandos medios, directores nomás, o jefes de servicio, son los que se tienen que poner de acuerdo cómo manejar ese tipo de situación. Por eso insisto mucho en la comunicación que nosotros tenemos que tener. Esto es muy técnico, lo de mecanismo, injuria, signos y síntomas, es muy técnico, no, es lo que vamos a ver luego cuando hagamos los cursos sistematizados. Bueno, y para concluir un poco lo que yo les decía antes, algunos pasos en la atención prehospitalaria. Acuérdense siempre de lo aptitudinal, el procedimiento, ¿no es cierto? Son todas cosas fundamentales, que tenemos que tener presente. Se habla siempre de la hora de oro. ¿Cuáles son los nuevos conceptos de la hora de oro? Es simplemente llevar al paciente en el tiempo más adecuado o acotado posible, con la asistencia prehospitalaria adecuada, a un centro debidamente certificado y adecuado, ¿no es cierto? Eso es lo que se llama hoy la hora de oro. O sea, ya no es únicamente la hora de oro, los 10 minutos de platino. No, es aprovechar el tiempo en su máxima expresión.
Y acuérdense siempre de que nosotros estamos manejados, como dice habitualmente, o nos manejamos habitualmente por ciertos y determinados protocolos. Hoy los protocolos más estables siempre han sido los del PHTLS y los del ATLS. Los del ATLS siempre marcaron un inicio, ¿no es cierto?, que fueron ya por el año 1980, ya prácticamente tenemos muchos años, ¿no es cierto?, muchas ediciones del ATLS encima. Y luego, en el año 1982, Donald Trankey genera lo que se llamó el curso del prehospitalario, porque él hablaba de que la atención prehospitalaria tenía mucho que ver también. Y Donald Trankey fue uno de los alumnos del curso del ATLS de 1980. Y a partir de ahí él comienza a desarrollar todo lo que es la parte prehospitalaria, ¿sí? Dentro de los pilares de la evaluación, todo esto ustedes lo saben, seguridad, etcétera. ¿Qué pasó? Yo recuerdo siempre un evento que tuve en el que venía con mi señora desde Sauce Viejo a Santa Fe, una noche, una madrugada ya, y hubo un vuelco. Yo lo vi volcar a un vehículo con 4 víctimas y un menor, 4 víctimas adultos y un menor. Obviamente paro el vehículo como corresponde. Las 2 primeras ambulancias que llegaron, primero llegó la policía, ellos avisaron al servicio de emergencia. O sea, las 2 primeras ambulancias que llegaron, ninguna, yo estaba alrededor de las víctimas, ¿no es cierto?, pero ninguno de los que bajó a las víctimas tuvo lo que se dice habitualmente, preguntarle al que está ahí a ver qué es lo que había pasado, qué es lo que había visto, ¿no es cierto? Porque eso es importante que nosotros lo tengamos. ¿Cómo estaba? Inclusive aunque sea cómo estaba, porque por más que yo no haya sido yo en ese momento, haya sido cualquier otra persona, una persona no técnica si se quiere, si esa persona podía haber estado qué sé yo, con alteración de conciencia, si cuando esta persona que vino la vio y estaba consciente, ya ahí me está cambiando el pronóstico. Yo ya tengo una evaluación de ese paciente. Y esas son las cosas que nosotros tenemos que... Pero ¿qué es lo que pasa? Yo calculo que el profesional que bajó de esa ambulancia o de esas 2 ambulancias no tenían quizás toda la experiencia necesaria en un evento como este, entonces se van directamente a la víctima. Y eso es lo que se llama la visión en túnel. No mira a los demás. Por ejemplo, uno de los colegas se fue directamente al chico. O sea, y la chica era la que mejor estaba, la nena era la que mejor estaba, porque era la que estaba dando vueltas y correteando por ahí, o sea que había que sostenerla por el riesgo de la autopista, ¿no es cierto? Nada más, pero nada más que eso. Por eso es importante que nosotros tengamos desarrollados los sentidos cuando llegamos a la escena del evento. Es importante que utilicemos la vista, el escuchar, el percibir, el olfato, ¿no es cierto? Tenemos que usar todos los sentidos y pensar rápido qué es lo que puede estar pasando, ¿sí? En ese evento que les relaté recién, una de las personas que más compromiso tenía era la que impresionaba tener menos compromiso, pero tenía un detalle importante, que esa persona estaba pálida, estaba con frío, y se la justificó como que era el rocío de la madrugada. Entonces, y ahí es donde estaba el tema, ¿sí? Esa señora tenía una lesión de vaso, ¿sí? Una lesión grado 1, grado 2, pero en ese momento uno no lo supo después cuando lo vio a posteriori o habló al hospital para ver qué era lo que había pasado, ¿sí? Porque uno tuvo que influir en llevar a esa persona primero, porque el resto estaba bien, el resto no tenía nada del otro mundo. Esta es la evaluación primaria que ya está en vías no en vías de, es la que hoy se utiliza y debe ser
manejada exhaustivamente, ¿no es cierto? Este es un sangrado arterial, un sangrado visible arterial. Tenemos tres formas de comprimirlo. Lo comprimimos por vía compresión directa, perdón, comprimirlos no, compresión directa, hacerle un taponaje, ¿no es cierto? Y esta es la forma de hacer el taponaje. No es esta, porque esto sería lo mismo que la compresión directa, ¿sí? Si esto sigue sangrando, me tengo que ir al taponaje. Si esto sigue sangrando, me tengo que ir al torniquete, ¿sí? Este es otro de los modelos mentales que hay que ir sacando, porque hoy todavía la gente sigue diciendo el torniquete está contraindicado. Y el torniquete se hace con lo ideal es hacerlo con los torniquetes de marca o comerciales que existen, ¿sí? Porque son los que ajustan mejor. Y el resto, bueno, si no podemos, hagámoslo con un cinturón, con lo que sea, ¿sí? Y vean que van a dar muy buen resultado. Y no se va a perder el miembro, nada de eso. Esas son las hemorragias visibles, ¿no es cierto?, que nosotros podemos ir haciendo. Para ciertos lugares, por ejemplo, como el cuello, ¿sí? Una cosa interesante es la sonda Foley. Habitualmente las heridas de cuello suelen ser o por herida de arma blanca, arma de fuego, ¿no es cierto?, o una herida cortopunzante de cualquier otra etiología, las puertas de los autos, de los ciclistas, por ejemplo. Eso suele ser sumamente importante. Pero tenemos que tener presente que la sonda Foley colocada, ¿no es cierto?, por el orificio hasta que haga tope y luego lo inflamo, eso es una muy buena respuesta para ese tipo de paciente. Esto es en un ejercicio cadavérico, ¿no es cierto?, en una lesión de las punzantes de la arteria subclavia a nivel supraclavicular, la colocación de la sonda, y esta es vista desde los pies del paciente, ¿no es cierto?, hacia arriba, cómo comprime el balón de la sonda Foley, cómo comprime, ¿no es cierto?, el vaso, ¿no es cierto?, supraclavicular, ¿sí? La subclavia, perdón, la subclavia. Técnicas para tener en cuenta o un elemento más para llevar dentro del maletín. En la fase 0 del control de las hemorragias o de las heridas sangrantes, siempre se tiene que hablar torniquete, compresión circunferencial pélvica, compresión externa, sonda Foley, packing, etc. Se debe reanimar con oxígeno, reanimación con bajo volumen, bolos de 250 centímetros cúbicos. Hay que tener una hipotensión permisiva, que es esta: llevar la tensión arterial a 80-90 milímetros, que es la presión de perfusión. Acuérdense que antes hacíamos los 2000 centímetros cúbicos, etcétera, etcétera, etcétera. Se utiliza el control de la hipotermia y también los agentes fibrinolíticos. Hoy hay últimos trabajos que han salido donde se cree que en el único lugar que tienen una excelente acción los agentes fibrinolíticos es en la parte prehospitalaria, no tanto en la intrahospitalaria como se pensaba. Se hacía una dosis en el prehospitalario y otra dosis en el intrahospitalario. Se sigue haciendo lo mismo, la misma dosis en el prehospitalario, ¿sí? Acá, perdón por esta imagen, pero fíjense que en el sangrado la reducción del tiempo es un valor referencial 1A y el torniquete también es 1A, ¿no es cierto?, fundamentalmente. Y el REBOA no es nada más ni nada menos que el balón de colocación intraórtica que todavía en nuestro medio no se está utilizando ni siquiera en la parte prehospitalaria, porque se necesitaría en la parte intrahospitalaria. Necesitaríamos ecografía, un hemodinamista, etcétera, etcétera, para comenzar la utilización de este tipo de procedimientos, ¿sí? En la vía aérea, oxigenar lo mejor posible, ventilar lo mejor posible y ser consciente de lo que uno es capaz de hacer con la vía aérea. Saber manejar drogas o no saber manejar drogas, ¿sí?
Eso es fundamental tenerlo en cuenta. Evitar la broncoaspiración es objetivo sine qua non esse. Moverlo al paciente en bloque, si es un traumatizado, de lado a lado. Eso lo tenemos que tener siempre muy bien conversado y charlado con el resto del equipo, ¿sí? La colocación de los collares cervicales es un tema que se va a tocar casualmente en el webinario sobre la restricción del movimiento espinal. Pero sí sepamos lo siguiente, que los collares deben ser del tamaño adecuado del paciente, si no, no cumple ninguna función. Y si el paciente está consciente, ya no depende más únicamente o mejor dicho, ya no se depende del mecanismo lesional, sino fundamentalmente si estando el paciente consciente, si hay signos o no hay signos de lesión de columna cervical. Sepamos que para que exista una lesión cervical que sea desestabilizante de la columna, el impacto tiene que ser superior a los 1000 y pico de kilos, ¿sí? Con las manos de cualquiera de nosotros, ni en el transporte, en la ambulancia, se consigue ese pesaje. Eso por un lado. Existen hoy trabajos sumamente importantes que están hablando de todo ese tipo de cosas, fundamentalmente de la restricción del movimiento espinal. Lo más grave de la restricción del movimiento espinal es que llega con la plancha y se queda con la plancha, y eso es lo grave, ¿sí? Eso es lo que no tenemos que dejar que se produzca. Con respecto a la extricación, se habla de que si el paciente está consciente y se mueve, lo único que tiene que hacer el personal prehospitalario es que el mismo paciente vaya haciendo todos los movimientos habidos y por haber y cuidándolo de que no se entorpezca. Obviamente con la evaluación inicial hecha de ese paciente, con la X, el A, el B y C de ese paciente, ¿sí? Pero si el paciente está consciente, ya sabemos que hay ciertas cosas que nos podemos llegar a saltear, si se quiere. Perdón. Las indicaciones del collar cervical cuando hay alteración de conciencia. En el paciente consciente, si nosotros llegamos a el mecanismo lesional o ya no se lo toma tan en cuenta, los síntomas referidos por el paciente, dolor, tumefacción, edema, deformidad, etcétera, y fundamentalmente signos neurológicos. Las contraindicaciones, que el paciente esté en decúbito ventral, que tenga un objeto empalado, un hematoma expansivo, ¿no es cierto?, compromiso de la vía aérea, etcétera. Conclusiones. Los pacientes son los actores más importantes. Se debe establecer una cadena de atención en calidad y eficacia en cada paso de la misma. O sea, siempre se tiene que ir de menor a mayor en la atención de estos pacientes. Los distintos efectores deben trabajar sobre los factores humanos. Es fundamental que se trabaje sobre los factores humanos y realizar los protocolos de atención consensuados y aplicables de un lado y del otro, y conversar esos protocolos de atención, ¿sí? Hay que tratar en el principio yo creo que del paciente estamos todos de acuerdo, que todos buscamos la mejor atención del paciente, pero a veces diferimos en las preferencias, ¿sí? Que sí, que lo tiene que traer inmovilizado, que no, bueno, el que tenga las condiciones para discutir científicamente y con medicina basada en la evidencia, lo puede hacer tranquilamente, y ahí estaba la bibliografía que trajimos. Entender que la medicina de emergencia es una profesión y no un conchavo. Eso lo tenemos que tener muy presente. Eso debe estar muy presente porque ese va a ser la persona que se capacite y demás. Tener en claro, como se dijo antes, principios y preferencias. Y bueno, la ciencia es solo un ideal. La de hoy corrige la de ayer y la de mañana la de hoy. Eso yo no lo digo, lo dijo Ortega y Gasset, que es un solo autor, no son dos. Los invito a que se inscriban en ese link que figura ahí al costadito,
al curso PHTLS, donde ahí se va a hablar o se hace con las simulaciones todo lo que es técnico y no técnico. Se hace la mezcla de las dos cosas en la simulación de los pacientes. Es un curso del trauma prehospitalario, ya muchos lo conocen. Se había ido de nuestro país por un tiempo, volvió, y bueno, ya hemos vuelto a traerlo a nuestra provincia a través del Colegio Médico y a las autoridades del Colegio Médico que quieren que este curso se dé. Y bueno, el 25 y 26 de abril, ahí tienen el link de inscripción. Y muchas gracias, estoy a la disposición de ustedes y espero que esto les haya sido útil para el desarrollo y la actividad cotidiana, ¿sí?, que tenemos en los servicios de emergencia. Muchas gracias. Gracias, doctor. También les quería recordar que se va a publicar en la página del colegio el link de inscripción para el PHTLS, por si ahora no alcanzaron a copiarlo, digamos, va a estar disponible en la página. Así que bueno, muchas gracias. ¿Alguien quiere realizar un comentario, una consulta, sacarse una duda? Lo puede hacer a través del chat. Vamos a esperar un ratito. Bien. Bueno, Elena pone buenas noches, muchas gracias, muy bueno, excelente la explicación. Germán Ramos, muchas gracias, excelente. Bueno, Agustina nos pregunta si el curso de abril es solo para médicos o si los guardavidas lo pueden realizar. Pueden realizarlo, no va a haber inconveniente en que lo realicen. Es para el equipo de salud, en realidad, para todos los intervinientes. Delante del equipo de salud. Exacto. Eh, Así que sí, Agustina, lo puedes hacer. Bien. También pueden difundir la actividad con sus compañeros. Eh, lo pueden realizar enfermeros, paramédicos, médicos. Bien, el doctor Arturo, ¿cómo anda, doctor? Excelente disertación, muy concisa y concreta. Bien, bueno, me alegro. Bueno, si no hay ninguna consulta, duda, eh, podemos dar por finalizado el webinario y los esperamos a todos, los invitamos al próximo webinario que es este jueves de actividad física con el doctor Rico y también esperamos que puedan participar del webinario de restricción espinal en el próximo mes, que justamente nos comentó el doctor Horacio, y bueno, invitarlos a participar del PHTLS también, que se va a hacer en el colegio. Así que bueno, doctor, muchas gracias. Excelente la disertación. Gracias, Daniela, gracias a todos Gracias los a que se todos. quedaron hasta el final. Bien, y nos reencontramos en el próximo webinario entonces.